Ok, muchas gracias por el retorno. Bien, vamos a empezar la clase. No sin antes recordarles, por favor, que el día de ayer les mandé un mensaje con la programación de los talleres y el examen, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho eso, voy a empezar la clase. Lo que hicimos la última vez. Ingeniero, yo tenía una dudita. Diga. Es acerca del el horario del examen. ¿No será posible que sea una hora antes? Es que sucede que en mi caso yo entro a trabajar en las tardes, entro a las 2 en punto y no sé si me dé de una para llegar a las 2 a mi trabajo. El examen está programado a la 1, ¿no? Sí, exactamente. Sí, definitivamente, por más que movamos, no le va a dar porque el examen no es de 2 horas. El examen por lo menos dura 2 horas y media, 3. Entonces no hay forma de que usted pueda dar. Me escribe, por favor, y vamos a ver en qué otro momento se le toma examen, pues ya, porque también voy a tomar examen, si mal no recuerdo, a las 5 de la tarde, creo que es otro examen. A ver, a esa hora tampoco puede. No, en realidad mi libre es en la mañana. Ya, señorita. Entonces, veremos qué hacemos. Me escribe por WhatsApp, me dice por el privado, ingeniero, este es mi problema, ¿qué puedo hacer? Muy bien. Entonces, continuamos, por favor. Una pequeña aclaración. Estoy teniendo problemas con ¿cómo se llama? Con mi licencia del Zoom. Esta mañana cuando estaba dando clases me salió un mensaje indicado de que mi licencia caducó. Y bueno, si es así, voy a tener que salirme de rato en rato hasta que en la tarde yo pueda resolver este tema. Por favor, si me salgo, tienen que volver a entrar, por favor, para continuar la clase, ¿ya? Bien, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? En la clase anterior habíamos visto el método simplex revisado. Ya, no voy a volver a explicar porque ya lo explicamos en la parte teórica, simplemente quiero mostrar este cuadro, ¿ya? Método simplex revisado. ¿Para qué se utiliza el método simplex revisado? El método simplex revisado, dijimos, es un método simplificado que a partir de operaciones matriciales, de vectores y escalares, directamente se puede encontrar la solución óptima de un problema, sin necesidad de realizar las iteraciones que en el método simplex hacemos en cada tabla. O que en el método gráfico hacemos, por ejemplo, analizando punto por punto hasta encontrar la solución óptima, ¿no? Ese es el método iterativo que tiene el método simplex. En este caso, el método simplex revisado nos ayuda a encontrar la solución final, solución óptima de un problema. ¿Cómo? Necesitamos identificar qué variables son parte de la solución. Esas variables que son parte de la solución se llaman, recuerden, variables básicas. Con las variables básicas se construye la matriz B. Y a esa matriz B se le saca la matriz inversa B-1, ¿no? Esta es una matriz inversa. Recuerden que la matriz B, es decir, la matriz básica, tiene que ser una matriz no singular. Eso quiere decir que tiene que tener necesariamente una matriz inversa. En caso de que por alguna razón la matriz B fuera una matriz singular, quiere decir que no tiene matriz inversa, por tanto el problema no tendría solución o no se podría resolver a través del método simplex revisado. Se tendría que utilizar el método simplex común y corriente. Eso quiere decir, en caso de que la matriz B, que es la matriz que contiene las variables básicas, sea una matriz singular. Muy bien.
Entonces, se determina la matriz B y a la matriz B se le saca o se le determina la matriz inversa. Luego, esa matriz inversa se multiplica por el vector B. Recuerden que el vector B, con B en minúscula, lo que está acá, lo que tiene son los requerimientos en cada una de las operaciones o en los departamentos del problema que se está tratando de programación lineal. Entonces, ese producto nos da la solución óptima, que esto se llama XB. Luego, ese resultado se multiplica por un vector CB. Recuerden, el CB, ¿qué es? Es un vector fila que contiene las ganancias de las variables básicas. Por eso aparece aquí una B, ¿sí? C habla de las contribuciones económicas, las ganancias, pero de las variables que son parte de la solución, que se llaman variables básicas. Entonces, este resultado se multiplica por CB, ya tenemos la máxima ganancia. Luego, la matriz inversa de la matriz básica se multiplica por el vector CB y tenemos los datos que en este caso se llaman precios sombra, pero por favor ese concepto lo vamos a ver un poquito más adelante, el de los precios sombra. En realidad son unos valores que vamos a obtener aquí, vamos a obtener un vector fila que van a ser los valores de los precios sombra, que en el siguiente capítulo ya lo vamos a estudiar con más detalle. En esta otra parte del conjunto solución, esta matriz inversa de la matriz B básica multiplicamos por A sub J. ¿Qué es A? Es un vector columna que contiene a las variables no básicas. En un problema, si hay variables básicas, quiere decir que también hay variables no básicas. ¿Cuáles son las variables no básicas? Las que no son parte de la solución. Entonces, si no son parte de la solución, las variables no básicas se consideran para determinar acá un resultado. A veces es un vector columna, o a veces dos vectores columnas, dependiendo del número de variables que no son básicas. Y acá los coeficientes en la ecuación Z, también este producto, este de acá, menos 1 por A sub J, se multiplica por CB, que el CB es el vector fila que contiene a las variables básicas, es decir, las ganancias de las variables básicas. Y a todo eso se le resta el C sub J. ¿Qué es el C sub J? Es un escalar, es un número, quiere decir, que es la ganancia de la variable no básica, pero de la variable no básica que está aquí para las variables de decisión X1, X2, X3, X sub E. Muy bien. En otras palabras, ¿qué es lo que hacemos en este método simple revisado? Una vez que tenemos el problema, debemos construir la matriz B. ¿Qué es la matriz B? Es la matriz básica que contiene a las variables básicas o que son parte de la solución del problema. A esa matriz le determinamos la matriz inversa y a partir de ahí solamente hacemos estas operaciones matriciales para establecer el resultado final del método simplex. En este caso, el método simplex revisado. Es decir, en la última tabla vamos a encontrar la solución óptima del problema. Nos evitamos hacer las tablas iniciales e intermedias, todo lo que está aquí arriba, no se hace, ¿no? Ese es el objetivo del método simplex revisado. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a compartir. Bien, voy a explicar el método simplex revisado, lo voy a hacer con mucho cuidado, por favor, ustedes, lo ideal sería que escuchen solamente y después le toman una captura.
porque esto está pregrabado y lo que voy a hacer es intentar explicar y no les va a dar tiempo a ustedes para poder registrar los datos en su cuaderno. Entonces, de momento en momento le van a ir sacando un screen para que después puedan tenerlo en su cuaderno. Lo importante es que ustedes comprendan el método, ¿ya? Y lo voy a hacer con el mayor de los detalles, no se preocupen, como siempre lo hemos hecho. Muy bien. Entonces, método simple revisado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo va a ser, sea maximizar una función objetivo sujeto a ciertas restricciones, ¿ya? Hasta ahí, fíjense, no hay nada diferente, digamos, pero ahí está planteado el problema completo del método simple revisado. ¿Qué es lo que está diciendo el problema? Dice, maximizar z sujeto a esta función objetivo, sujeto a las siguientes restricciones. Hay 3 restricciones. Como aquí no hay un enunciado, recuerden que x1 es cantidad de productos de tipo 1, x2 cantidad de productos de tipo 2, x3 cantidad de productos de tipo 3. Restricción en el departamento 1. 2x1 más 2x2 más 2x3 menor o igual a 2500. En el departamento 2. Restricción en el departamento 2. x1 más 3x2 más x3 menor o igual a 1960. En este caso son recursos. Los recursos pueden ser horas, kilogramos, etc. Y la tercera restricción del tercer departamento. 2x2 más 5x2 más 3x3 menor o igual a 3500. x1, x2, x3 mayores o iguales a 0, restricción de no negatividad, pero escuchen bien. Aquí hay una condición, dice, si xb, recuerden que es xb, es el conjunto solución. X sub b, ¿por qué es sub b? Porque b, recuerden que son las variables que son parte de la solución del problema. Pero de manera general, x sub b es el conjunto solución. En todo caso, para nosotros, este conjunto solución tendría que ser la solución óptima, ¿ya? Escuchen bien lo que dice. Si xb, conjunto de solución, es igual, y ahí ven unos 2 corchetes, y dice x1, h2 y x3. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo que son parte del conjunto solución de este problema y son parte de la solución final, por eso habla del conjunto solución. La variable de decisión x1, la variable de holgura h2 y la variable de decisión x3, ¿ya? Son las 3 variables en el orden que están. No se puede alterar el orden. Se puede alterar, pero hay que tener ciertos cuidados y para qué complicarse la vida. Mejor, tal cual nos los presentan, lo empezamos a desarrollar. Perdón, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el conjunto solución de este problema debe contener en xb las variables x1, h2 y x3. Es decir, en la tabla final, en el conjunto solución, van a aparecer, voy a compartir con ustedes lo que estaba mostrando hace unos minutos. Fíjense, esta es la última tabla, por favor miren el cursor. Esta es la última tabla del método simple. Se supone que esa es la última tabla donde está la solución óptima, ¿no? En esa solución óptima va a aparecer xb. ¿Pero qué es xb? Aquí van a aparecer las variables que son parte del conjunto solución. En este caso va a aparecer x1, en segunda fila va a aparecer h2 y en tercera fila va a aparecer x3. Y los resultados van a estar en esta última columna. Entonces, xb es el conjunto solución. Lo que nos está diciendo es que en esta tablita solamente aparecen 3 variables, en ese orden en que están. x1, h2 y x3.
¿Ya? Entonces, eso es XB, es el conjunto solución. En la ecuación anterior, que es para Z, ahí va a aparecer, recuerden, acá, esto es la máxima ganancia. Bien, lo que me está diciendo básicamente lo que quería mostrar aquí es que el conjunto solución es XB. ¿Qué variables tiene XB? En el orden que están presentados. Vuelvo al problema, en el orden que están presentados. X1, H2 y X3. Dice, inciso A, encuentre la tabla simplex final. Sí, me está diciendo que encuentre la tabla simplex final. Y en el inciso B me está preguntando, ¿es la solución óptima? O sea, aquí falta una B. X sub B se refiere a este de acá, ¿ya? X sub B es la solución óptima, es la pregunta. Muy bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar el método. Pero ojo, condición suficiente, necesaria, no excluyente. Que todos los, todos los signos que se manifiestan en las restricciones necesariamente tienen que tener el signo menor o igual que. No puede haber aquí un signo mayor, no puede haber un signo de igualdad. Quiere decir que el método simple revisado básicamente se utiliza en esta situación. Ahora, puede ser también de que aquí estén mayor o igual, se tendría que multiplicar por -1, etcétera, pero eso es ya cuando uno tiene absoluto dominio del método simple revisado. En este momento, cualquier ejemplo del método simple revisado, si ustedes ven su práctico, todos tienen esta simbología, ¿ya? Porque para eso está diseñado el método simple revisado. Lo contrario, multiplicar por -1 para cambiar el sentido de la ecuación, si aquí fuera mayor o igual, implicaría que aparecen números negativos. Y al aparecer números negativos, en la matriz se distorsionan muchas cosas, entonces es muy complicado. ¿Ya? Entonces, quiero hacer la aclaración que el método simple revisado generalmente se utiliza cuando todos los signos tienen esa condición de ser menores o iguales que. Muy bien, entonces ya está el problema. Entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente lo primero que habría que hacer es identificar pues las variables de decisión, ¿no es cierto? Para identificar las variables de decisión seguimos el primer paso que ya lo conocemos. X1 es igual, X2 es igual, X3 es igual. Y luego tendríamos que establecer, como recuerden, el método simple revisado es un método que utiliza operaciones con matrices, vectores y escalares. Pues lo primero que tendríamos que hacer en este ejemplo es identificar las matrices. Primero A, C, B, después la matriz básica B, C sub B, etc. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, vamos bien. Matriz C, vector C. Vector C. ¿Qué contiene el vector C? Fíjense que aquí dice solamente C, no dice C sub B. ¿Qué contiene el vector C? Contiene los coeficientes de las ganancias de las variables de decisión. Es decir, X1, su coeficiente, fíjense, es 65, por eso está el valor ahí. X2, su coeficiente es 80, y X3, su coeficiente es 89. Entonces, fíjense de dónde sale el vector C. El vector C es un vector fila que contiene las ganancias de las variables de decisión. Simplemente pongo estos valores, 65, 80, 89. El otro vector que tenemos que determinar es el vector B, pero este es un vector columna. ¿Qué contiene el vector columna? Contiene los recursos disponibles del problema de programación lineal. En este caso, en el departamento 1 se dispone de 2.500 horas, por decir algo, ¿ya? No hay un enunciado, pero asumimos. Por tanto, 2.500. En el departamento 2, 1.960. En el departamento 3, 3.500. Entonces, esos valores, los recursos en los distintos departamentos se constituyen en el vector columna B. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la matriz A.
¿Qué es la matriz A? Es aquella matriz que depende del número de restricciones y variables. Es una matriz de M por N. M, recuerden, es el número de restricciones y N es el número de variables de decisión. En este caso hay 3 restricciones y hay 3 variables de decisión. Quiere decir que la matriz A va a ser de 3 por 3. ¿Qué contiene? Los requerimientos unitarios de los recursos disponibles. Por ejemplo, en el departamento 1, para X1 se requieren 2 unidades de estos 2.500. En ese mismo departamento 1, para el producto 2, se requieren 2 unidades de estos mismos 2.500. En el departamento 1, para el producto 3, se requieren 2 unidades de estos mismos recursos y, obviamente, con estos coeficientes de las restricciones se forma la matriz A. Ahí está la matriz A. Va a ser 2, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 5, 3. Ahí está. Entonces, ojo. Los coeficientes 2, 1, 2, que los he sacado de aquí, miren por favor el lápiz, 2, 1, 2, corresponden a qué variable? A la variable X1. Aunque aquí hay un pequeño errorcito, miren, aquí dice 2X2. En realidad esto es 2X1, porque aquí está el 5X2. Entonces esto, por favor, aquí hay un pequeñito error, es 2X1. Entonces, el vector columna, perdón, el vector columna de la matriz A, el primer vector, tiene coeficientes 2, 1, 2. Aquí está, 2, 1, 2. El segundo vector contiene los coeficientes de la variable X2, 2, 3, 5. Ahí está, 2, 3, 5. El tercer vector contiene los coeficientes de la variable X3, 2, 1, 3. Ahí está, 2, 1, 3. Y arribita de cada columna le ponemos con otro color X1, X2, X3. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que esos son los coeficientes para variable X1 en las restricciones. Pero no solo ponemos a la matriz A, también ponemos al vector C. Fíjense, aquí va a aparecer X1, X2 y X3. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos C, B, tenemos A, y ahora la matriz identidad. La matriz identidad depende del número de restricciones que se tiene. Si se tienen 3 restricciones, entonces vamos a tener una matriz identidad de 3 por 3. Siempre va a ser cuadrada la matriz identidad. Ojo, la matriz identidad depende del número de restricciones que se tiene. En este caso tenemos 3 restricciones, por tanto la matriz identidad va a ser de 3 por 3. Siempre es una matriz cuadrada. Muy bien, la matriz identidad, voy a terminar de mostrar la matriz de identidad. Ahí está, ¿sí? Es una matriz de identidad porque los coeficientes de la columna o de la diagonal, perdón, de la diagonal principal de la matriz contiene los coeficientes iguales a 1 y el resto de los coeficientes sobre la diagonal principal o debajo de la diagonal principal, sus valores son 0. Muy bien. Ya tenemos la matriz de identidad. No se olviden, la matriz de identidad depende del número de restricciones que se tiene. Ingeniero, y si hubiera 2 restricciones y como hay 3, como hay hasta X3. Si hubiera 2 restricciones y hubieran 3 variables, dice usted, ¿no? Sí. Ya, usted mismo respóndame, ¿de qué tamaño será la matriz de identidad? Tendría que ser de 2 por 2. Claro, porque la matriz de identidad depende del número de restricciones, no del número de variables. Si el número de restricciones son 2, quiere decir va a ser de 2 por 2, ¿ya? Y no tiene nada que ver el número de variables. ¿Por qué? A ver, ¿alguien puede decirme por qué?
Porque se Según toma en el cuenta nombre la dice, ¿por variable de qué? holgura. Correcto, hijo, muchas gracias. Porque la matriz de identidad es el resultado de las variables de holgura. Dicho sea de paso, ya aparecieron aquí H1, H2, H3. ¿Sí? Si en un problema hay 3 restricciones, y si la condición es esta, entonces quiere decir que van a aparecer 3 variables de holgura, y los 3 con signos positivos, porque eso dice la norma, ¿no? La regla, mejor dicho, no la norma, la regla. Que cuando el signo es menor o igual, se suma una variable de holgura. Entonces, fíjense, si tenemos 3 restricciones, van a aparecer 3 variables de holgura. Entonces, la matriz de identidad tiene que ver con las variables de holgura, como lo ven aquí. Entonces, miren acá, por ejemplo. Si transformamos esta inecuación en ecuación, aquí va a aparecer la primera variable de holgura, H1. Y la variable de holgura 2 va a ser 0, la variable de holgura va a ser 0 también. Aquí está. La variable de holgura 1, la variable de holgura 2, 0, la variable de holgura 3, 0. En la segunda restricción, ¿qué va a suceder? Va a aparecer la variable de holgura 2. Entonces, la variable de holgura 1 va a ser 0, la variable de holgura 2 va a ser 1 y la variable de holgura 3 va a ser 0. En la tercera restricción, ¿qué va a aparecer? La tercera variable de holgura. Quiere decir que la variable de holgura 1 y 2 van a ser ceros. Aquí está, 0, 0. Y la tercera variable de holgura es 1. Entonces, esta matriz de identidad sale de transformar estas inecuaciones en ecuaciones. Cuando aquí al ladito aparezcan la matriz, aparezcan las variables de holgura, de ahí sale. Por eso, la primera columna de la matriz de identidad es para la variable de holgura 1. La segunda columna es para la variable de holgura 2 y la tercera para la variable de holgura 3. Así se genera la matriz identidad. Entonces, si aquí solo hubiera 2 restricciones, obviamente solo van a haber 2 variables de holgura. Pues no, eso quiere decir que la matriz de identidad tendría que ser de 2 por 2. 1, 0, 0, 1. Y listo, esta es la matriz de identidad. Muy bien. Continuamos. Bien, ese es el formato de ¿cómo se llama? Ese es el formato. Voy a reproducir para que lo vean. Ese es el formato, no lo ven completo, ¿no es cierto? Lo ven partido, pero enseguida lo van a mirar. Ese es el formato cuando se utiliza el método simplex revisado. Bien. En 10 minutos me voy a salir de la clase y voy a tener que volver a entrar. No se olviden, por favor. Ya me acaba de salir el mensaje que me estoy quedando sin tiempo, que solo tengo 40 minutos. Qué desgracia. Bien. Aprovechemos el tiempo. Voy a reproducir para que lo vean. Ahí está. Fíjense que apareció. ¿Qué apareció? Apareció. A ver, no sé si ustedes lo ven. ¿Ven ustedes al final? Por favor, ¿ven todo o lo ven partido? Se ve, ingeniero. Hola, ¿qué me dicen? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se le Sí, ingeniero, escucha. se lo escucha. Ve Ya. bien. Se ve Por bien, favor, lo que ingeniero. pasa es que si muevo mi cursor, aparece esa regleta al final. Entonces, ¿qué estoy mostrando ahí? En el recuadro está simplemente el formato del método simple revisado. Recuerden que el formato dice la matriz A barra matriz identidad que se multiplica por el vector que contiene a X y a H. Y ambos son menores o iguales al vector P de los recursos. Es un formato simplemente, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí abajo, ¿qué he determinado? He determinado un vector X, que es el que no tenemos. Es este vector aquí, miren.
¿Qué contiene el vector X? Contiene 3 variables de decisión. X1, X2 y X3. Y al lado también he colocado el vector H, es decir, el vector H que contiene las variables de holgura. ¿Qué variables de holgura tenemos? H1, H2 y H3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 restricciones. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Una vez que ya he definido el formato, ya tengo todos los vectores y la matriz A, que lo único que he hecho ha sido sacar toda esa información del problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito? Determinar la matriz básica. Recuerden, ese es el objetivo fundamental. La matriz básica es aquella matriz de tamaño M por N, que contiene a todas las variables de decisión. ¿Qué quiere decir M por N? M, número de restricciones, y N, número de variables de decisión. En este caso, ¿cuántas restricciones tenemos? Tenemos 3 restricciones. ¿Y cuántas variables de decisión tenemos? Tenemos 3 variables de decisión. Pero además, nosotros observamos en el conjunto solución, fíjense aquí por favor donde dice X sub B. ¿Qué es X sub B? Es el conjunto solución, es la tabla final que contiene al conjunto solución. Y el conjunto solución contiene a las variables X1, la variable de holgura 2 y la variable X3. Entonces, la matriz básica que voy a tener va a ser de 3 por 3. ¿Por qué de 3 por 3? 3 restricciones y 3 variables, por favor. 1, 2, 3. Por esa razón, porque hay 3 variables en el conjunto de solución. Entonces, mi matriz va a ser de 3 por 3. Ahora, fíjense cómo voy a construir la matriz básica. Primero, fíjense acá. La primera variable del conjunto solución es X1. Por tanto, en la matriz A, en la primera columna, van a aparecer los coeficientes de X1. ¿Y cuáles son los coeficientes de X1? Miren, por favor, aquí la matriz A. Son 2, 1 y 3. Esos van a aparecer en la matriz básica. Después, ¿qué variable tenemos? Tenemos H2, que es la variable de holgura 2. Quiere decir que en la matriz B va a aparecer los coeficientes que corresponden a la columna de la variable de holgura 2. ¿Y de dónde saco eso? De la matriz identidad. Fíjense, aquí está la matriz identidad. Entonces, en la segunda columna va a aparecer 0, 1, 0. La tercera columna de la matriz B, ¿qué va a contener? Los coeficientes de X3. ¿Y dónde están los coeficientes de X3? Está en la matriz A. Y es esta columna, la tercera. Entonces va a aparecer 2, 1, 3. Muy bien. Entonces miren por favor cómo se construye la matriz básica. Ahí está. Primero, la primera columna, X1. ¿Por qué X1? Porque ese es el orden que está presentando acá. ¿Cuál es la segunda? Es H2. ¿Por qué? Porque es el orden que está presentando el conjunto solución. Y aquí al final, ¿quién va a aparecer? X3. ¿Por qué? Porque es el orden que está presentando el conjunto solución. Ahí está. Ahora, para cada variable X1, H2 y X3, que son estos de acá, voy a poner sus coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de X1? Fíjense acá, la matriz A, ahí está X1. Va a aparecer el 2, 1 y el 3. Perdón, este es 2, ¿no? El 2, 1 y el 2. A ver, veamos. Ahí está. 2, ingeniero. Ahí está. Para H2, ¿qué va a aparecer para H2? Los coeficientes de la columna de H2 en la matriz identidad. 0, 1, 0. Muy bien, veamos.
Ahí está. Y para X3, ¿qué va a aparecer? Los coeficientes de la variable X3 en la matriz A. 2, 1, 3. Ahí está. Ahora, ojo que aquí es bien importante. No lo pueden cambiar el orden, ni de las filas, peor de las columnas. Es decir, si aquí el conjunto solución es X1, H2, X3, no se les ocurra poner, por ejemplo, aquí, H2, X1, X3. O al revés, X3, X1, H2. No lo pueden cambiar. Porque si lo cambian, el conjunto solución es otro, la matriz básica es otra, y la matriz inversa va a ser otra. Por tanto, la solución va a ser otra que nada tiene que ver con el problema que se le está dando. Entonces, por favor, reitero, es importante ver el orden del conjunto solución. Y en ese mismo orden, establecer las columnas de la matriz básica. Una vez que tenemos la matriz básica, ¿qué necesito? Determinar la matriz inversa. Esta matriz básica tendría que ser una matriz no singular. Si es no singular, quiere decir que vamos a poder encontrar la matriz inversa. Muy bien. Como les comenté en clase anterior, pueden utilizar el método que quieran para determinar la matriz inversa, pero la matriz, o sea, el procedimiento o la forma como lo han encontrado, tiene que estar establecido en su cuaderno o en su examen en todo caso, para que yo pueda valorar cómo lo encontraron. Porque si ustedes en su calculadora, en la más michi que tengan, le ponen esta matriz B y le ponen calcular la matriz inversa, la calculadora se los va a mostrar directamente, la matriz inversa, ¿no? Pero ese ya, digamos, es para que ustedes lo puedan verificar. Aquí lo que yo voy a evaluar es cómo determinar la matriz inversa. Muy bien. Nuevamente el método es elección. Generalmente yo utilizo este método, mi opinión es el más sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace para determinar la matriz inversa? Obviamente, utilizamos una matriz, pero con dos partes, ¿ya? Y esto tiene que ver con esto de aquí, miren. No sé si ven acá, logran ver, hace rato lo mostré, creo que ahorita lo pueden ver solo la mitad. Ponemos la matriz A, bueno, en todo caso no la matriz A, sino la matriz básica, ¿sí? Y al ladito ponemos la matriz identidad. Esta pues, pero estoy esperando que todos entren nuevamente. Qué vergüenza, van a disculpar. Lamentablemente no. Ingeniero, buenos días. Mientras esperamos que entren los compañeros, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que yo estoy en provincia. Quería hacerle una consulta, ingeniero. Sí, lo que compañero. pasa es que yo estoy en provincia, yo vivo en Valle Grande por razones de la pandemia y trabajo acá. Pero igual tenía un laboratorio de otra materia el día. Perdón, hijo, por favor, y bueno, sin querer te quité el micrófono. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, ya, ingeniero, le vuelvo a repetir. Lo que pasa es que yo vivo en Valle Grande y el día sábado igual tenía un laboratorio de otra materia. Y ese laboratorio nos lo suspendieron porque dice que va a estar cerrada la universidad. El día viernes por el feriado, claro, y el sábado también. Y eso quería preguntarle a usted, ingeniero. No le digo que lo suspendan el examen, no. Quería confirmar para poder viajar con anticipación. No, compañero, yo voy a tomar el examen, ya he solicitado el permiso, no me lo han entregado todavía, pero en todo caso yo mañana voy a ir a recoger mi permiso, y sí, yo lo voy a tomar, compañero. Ya, sí o sí lo voy a tomar. Ok, ingeniero, esa era mi pequeña duda porque decían que iba a estar cerrada la universidad y sabes, el viaje es largo y para irme con tiempo. Sí, pero estoy solicitando el permiso, hijo, ¿ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Se lo agradecería mucho si es que... Sí, en todo caso, si hay alguna situación particular, el día miércoles, a más tardar en la tarde, yo mando un mensajito avisando, ¿ya? Pero yo creo que... Muchas gracias. No creo que me vayan a rechazar el ingreso. Ya, muy bien. Continuamos. Estoy compartiendo con ustedes, ¿no? El mismo ejemplo anterior. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se puede. Ya, ok, muy bien.
Entonces, ¿qué necesitamos una vez que hemos determinado la matriz básica? Determinar la matriz inversa. El método que voy a utilizar es el que les estoy mostrando. Utilizo la matriz básica y al lado utilizo la matriz identidad. ¿En qué consiste este método? Voy a hacer operaciones aritméticas dentro de la matriz, en los vectores y en las columnas, para que después de las operaciones aritméticas, esta matriz identidad aparezca a este lado y a este otro lado de la matriz aparezca la matriz inversa. Después voy a hacer una prueba para ver si efectivamente no me equivoqué, entonces ya tenemos la matriz inversa. Nuevamente, ¿qué consiste este método? Para determinar la matriz inversa, planteo la matriz B y al lado la matriz identidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer operaciones en filas y columnas de la matriz compuesta en este caso, para que parte de la matriz que estoy señalando se convierta en matriz identidad. Y esta otra parte, por efecto de las operaciones aritméticas, se va a convertir en la matriz inversa. Ese es el método que voy a utilizar. Muy bien. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Ahí está, ahí estoy mostrando. Aquí la matriz identidad se traslada y esta matriz B se traslada acá y aparece la matriz inversa. Eso es lo que estoy explicando. Muy bien. Si quiero que esto, fíjense, si quiero que esta sea una matriz identidad, lo ideal es que en la diagonal principal todos los coeficientes tengan, todos estos coeficientes sean iguales a 1. Entonces, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, toda la primera fila debería dividir entre 2 para que en esta primera fila aquí aparezca el número 1. De alguna manera ya estamos ayudando a la matriz de identidad. De igual manera, ¿qué otro valor debería ser 1? Este de aquí. Entonces hago que esta fila que está acá lo divido entre 3. Entonces ya tengo toda la diagonal principal 1, 1, 1 para después seguir haciendo operaciones hasta encontrar la matriz inversa, convirtiendo esa matriz B en una matriz identidad. Entonces ahí está, fíjense. Primera fila dice dividir toda la fila por 2. Perdón, entre 2, o multiplicar por 1/2, que es lo mismo, ¿no? Entonces, la nueva fila 1, este apóstrofe aquí quiere decir nueva fila 1. La nueva fila 1 va a ser 1/2 la fila 1. Es decir, todo esto lo dividimos entre 2 o lo multiplicamos por 1/2, como quieran. Entonces, si hacemos eso, fíjense. 2 entre 2 es 1, 0 entre 2 es 0, 2 entre 2 es 1, aquí están los resultados. 1 entre 2 es 1/2, 0 entre 2 es 0, 0 entre 2 es 0. Ya está. ¿Sí? Entonces la primera fila ya está con el objetivo inicial de que esto sea igual a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? La segunda la dejo tal cual está. La estoy copiando. ¿Qué hago para la tercera fila? Ahí está. La nueva fila 3 es igual. 1/3 la fila 3. Quiere decir que voy a dividir toda esta fila entre 3. 2 entre 3 es 2/3, ahí está. 0 entre 3 es 0. 3 entre 3 es 1. Está el objetivo cumplido. Necesitaba que esto se haga 1. 0 entre 3 es 0. 0 entre 3 es 0. Y 1 entre 3 es 1/3. Entonces ahí va a aparecer 2/3, 0, 1, 0, 0 y 1/3. Listo. De alguna forma, miren, esta matriz ya está intentando convertirse en una matriz identidad, que ese es el objetivo. Bien, ¿qué más hacemos? Seguimos haciendo operaciones para tratar de que esto se convierta en una matriz identidad. En este momento, ¿qué obstáculos tenemos? Que este coeficiente, que es 1, tiene que ser 0. Que este otro coeficiente y este de aquí también tiene que ser 0, ¿no es cierto? Y este de aquí también tendría que ser 0. Esas son las dificultades que tengo en este momento para que se convierta en una matriz de identidad. Entonces, voy a preparar el terreno para continuar con
¿cómo se llama? Con la posibilidad de encontrar la matriz inversa. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar, obviamente, voy a cambiar la fila 2. Fíjense, recuerden que esto debe ser 0 y esto debe ser 0. Entonces, la nueva fila 2, la que va a aparecer acá, va a ser la fila 2 menos 1. Porque fíjense, 1 menos 1, a ver, esperen, esto está mal. Está bien. 1 menos 1, 0. El otro es 0. No. Estaba mal, ¿no? La nueva fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos la fila 1. Eso es lo correcto. A ver, ¿qué quiere decir? Estoy queriendo cambiar la fila 2, es decir, todo esto de aquí. Para que eso cambie, necesito que este 1 y este 1 sean 0. ¿Cómo hago eso? A este valor le puedo restar este de aquí. 1 menos 1 es 0. Misión cumplida. 1 menos 0 es 1. Por tanto, se mantiene el 1 que necesito que esté ahí. 1 menos 1, 0. Aquí va a aparecer otro 0, misión cumplida. Y lo que aquí aparezca es lo de menos. ¿Por qué? Porque ahí lo que necesito es simplemente que esta primera parte de la matriz sea una matriz de identidad. Y lo que aparezca aquí va a ser la matriz inversa. Entonces, haciendo operaciones, ahí está. Esos son los resultados que obtenemos. Aquí, 0 menos 1 medio, menos 1 medio. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Ya está. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Fíjense, he ganado estos dos de acá. Todavía me queda un obstáculo. Este de aquí y obviamente este de aquí, este 2/3. Entonces, en la siguiente operación, la nueva fila 3, fíjense, la nueva fila 3 va a ser igual a ¿qué? A la fila 3 menos 2/3 la fila 1. Entonces, para que este sea 0, ¿qué tengo que hacer? La nueva fila 3 va a ser este valor menos 2/3 el producto de la primera fila, de la fila 1. Pues fíjense aquí, por ejemplo, 2/3, aquí están viendo 2/3, menos, dice, 2/3 por F1, 2/3. ¿Cuál es el valor de F1? Es 1. Ahí está. El resultado es 0. Objetivo cumplido, miren, 0. Hacemos lo mismo para la siguiente fila. La nueva fila 2, es decir, este nuevo coeficiente, la nueva fila 3, perdón, va a ser la fila 3. ¿Qué valor tenemos en la fila 3? Miren, tenemos el valor... sí, esto es 0. Pero 0 menos 2/3 por 0 me da 0. Entonces esa operación ya no la estoy mostrando aquí. La que estoy mostrando es esta de aquí. Ya, aquí dice. Fila 3, 1. Aquí está el 1. Menos 2/3 de aquí. Esta es la fórmula. Fila 3 menos 2/3 la fila 1. 1 menos 2/3 por el valor de la fila 1. El valor de la fila 1 es 1. Entonces, 1 menos 2/3 por 1, esto es 2/3 por 1, me da 1/3. Entonces, 1/3 aquí está. En realidad, esto se ha complicado un poquito, pero no importa, seguimos haciendo operaciones porque lo que necesitamos era que esto sea 1, ¿no es cierto? Y apareció 1/3, pero lo podemos corregir fácilmente. Muy bien. ¿Qué va a suceder aquí? Va a ser 0 menos 2/3 por 1 medio. Vamos a ver, haciendo operaciones, ahí está, 0 menos 2/3 por 1 medio, el resultado es menos 1/3. Para el siguiente valor, 0 menos 2/3 por 0, me va a dar 0, ahí está el 0. El siguiente valor es este, miren, 1/3
menos 2 tercios por 0. 2 tercios por 0 es 0. 1 tercio menos 0 es 1 tercio. Ahí está. Pues miren, ya tenemos, ya hemos mejorado algo, aunque aquí sucedió esto de acá. Pero esto lo resolvemos fácilmente, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? A toda esta expresión lo multiplicamos por 3. Por eso dice, la nueva fila 3 es 3 veces la fila 3. Entonces multiplicamos. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 3 por 1 tercio, 1. 3 por menos 1 tercio, aquí va a aparecer menos 1. 3 por 0, 0. 3 por 2 por 1 tercio, creo que este es 1 tercio. Va a ser 1. A ver, veamos. Ahí está. ¿Qué hice? Este dato de aquí era un dato que me estaba obstaculizando. Necesito que sea 1. Entonces, ¿qué hago para que eso sea 1? Toda esta fila la multiplico por 3, nada más. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 3 por 1 tercio, 1. 3 por menos 1 tercio, menos 1. 3 por 0, 0. 3 por 1 tercio, 1. Ya está. Ya conseguí mi objetivo. Esta de aquí la voy a copiar tal cual está, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Vamos a ver. Ahí está. Definitivamente aquí está copiado la segunda y la primera. Bien. ¿Qué último trabajo nos queda? Este de aquí, miren, este 1 de acá. Fila 1, columna 3. El coeficiente es 1. ¿Qué debe ser eso? Debe ser 0. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? De modo que esto se convierte en 0. Tengo que utilizar una de estas ecuaciones de abajo. Entonces, ¿cuál elegimos? Fíjense, la nueva fila 1 va a ser igual a la fila 1 menos la fila 3. Miren, por favor, 1 menos 0, perdón, la nueva fila 1 es a la fila 1 menos la fila 3. 1. Esto está mal. Un minuto, a ver, vamos a ver. Solamente está correcto. A ver, la nueva fila 1. Necesito que esto cambie. Para que eso cambie, necesito que este valor sea 0. ¿Cómo logro que este valor se haga 0? De modo de no afectar al problema. Digo, a la fila 1 le resto la fila 3. A ver, hagamos operaciones. 1 menos 0 es 1. Queda como estaba, como quiero. 0 menos 0 es 0. Queda como estaba. Y 1 menos 1, eso me da 0. Objetivo cumplido. Entonces, la nueva fila 1 es la fila 1 menos la fila 3. Aquí está. Fila 1 menos fila 3. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, aquí aparece 0. Objetivo cumplido. 1 medio menos 1, va a aparecer menos 1 medio seguramente. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 1, menos 1. Ahí está. ¿Y qué hay que hacer con todo lo demás? Como todo lo demás está correcto, miren, el 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lo copiamos tal cual está. Copiémoslo. Ya está. Miren, aquí apareció la matriz de identidad. Y todo lo que está en el otro lado de la matriz, en la segunda parte de la matriz, es la matriz inversa. Lo único que voy a hacer es ahora copiar la matriz inversa, le cambio de color. Ahí está la matriz inversa. Sin embargo,
Obviamente, como ustedes lo van a hacer con su calculadora, yo creo que no tendrían que hacer la prueba, pero eso depende de ustedes. A veces hasta con la calculadora se equivocan, pues no, le ponen un número mal y ya les sale una matriz inversa y creen que está bien. Entonces, lo ideal, escúchenme, no es una obligatoriedad, lo ideal es verificar. ¿Cómo se verifica? Multiplicando esta matriz B por la matriz inversa. ¿Y qué me tiene que dar como resultado? La matriz identidad. Si eso se cumple, quiere decir que esta matriz inversa está absolutamente correcta. Entonces, van a mirar, por favor, yo sé que no pueden ver en este momento, voy a reproducir para que ustedes lo vean. Ahí está. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es verificar la matriz inversa de la matriz básica. ¿Qué hago? Multiplico la matriz básica, ahí estoy copiando la matriz básica, y lo multiplico por la matriz inversa. Muy bien. Ahora lo que hacemos es simplemente multiplicar, ¿no? La matriz inicial es 3 por 3 y la otra es 3 por 3. Quiere decir que el resultado final va a ser de 3 por 3. Bien. ¿Cómo hacemos las operaciones? Obviamente hacemos producto de fila por columna, ¿no? Y vamos sacando todos los valores. Esto también, si quieren, lo pueden hacer en su calculadora o lo pueden hacer por pasos como quieran. Pero vamos bien. Multiplicamos fila por columna. 2 por menos 1 medio es menos 1. Más 0 por menos 1 medio es 0. Más 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 menos 2, menos 3. Fíjense que ahí hay un pequeño error, ¿no es cierto? Y hay que buscar el error. ¿Dónde está el error? Porque si estoy buscando el primer dato, el resultado tenía que haberme dado, de acuerdo a la norma, debería ser 1, porque es la matriz identidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Fíjense, ya determinamos la matriz inversa, pero parece que hay un problema. Ingeniero, yo le metí ya toda mi calculadora y toda la columna de X1 me sale diferente, después todo lo demás me sale bien. Ingeniero, yo lo hice a mano y el único dato que me sale erróneo es el primer dato, que sería, en vez de menos 1 medio, me salió 3 medios. Lo estuve verificando. Sí, ingeniero, a mí igual. Ingeniero, sale Ya, 3 miren. medios. Aquí hay un problema, ¿no es cierto? O sea, esta reproducción tiene un error, si ustedes se fijan. ¿Cuál es el error? Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Sí. ¿Cuál es el error? De que el primer término de la matriz inversa menos 1 medio no es menos 1 medio, ¿ya?
Ahí ha habido un error, entonces fíjense cuán importante es hacer la verificación. El producto de la matriz B por la matriz inversa tendría que darme la matriz de identidad. Y en este caso, haciendo las operaciones, fíjense, no me da. -1 más 0 menos 2, el resultado es -3. Entonces, Sí, eso me sale a mí, ingeniero. ¿qué ocurrió? Hay un error, hay que revisar todo. Y ahí estamos revisando todo. Desde el principio, a buscar el error. ¿Dónde hubo el error? En alguna operación aritmética. Entonces, volvemos a hacer, por favor. ¿Ya? El error estaba en este primer término. En el ejercicio anterior, o sea, en lo anterior que hicimos, esto estaba mal, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la prueba y vayan viendo, por favor, voy a reproducir. Dice 3 medios ahí arriba, ingeniero, donde antes era el 1 medio. Sí, este valor es 3 medios, ¿ya? Ese fue el error. Sí, con eso sale bien, ingeniero.
Muy bien, entonces fíjense, un pequeño error nos llevó al desastre, perdimos bastante tiempo, habría que volver a revisar, pero lo importante es, fíjense, hacer la demostración. Muy bien, entonces ustedes han podido observar la demostración. Quiere decir que nuestro errorcito estuvo en este de acá. Muy bien. Una vez que ya hemos hecho esa corrección, ya tenemos la matriz identidad. Perdón, la matriz inversa. Ahí está la matriz inversa. 3 medios, 0 menos 1, menos 1 medio, 1, 0, menos 1, 0, 1. Listo, recién estamos conformes con la matriz inversa. Una vez que tenemos la matriz inversa, recuerden que solo necesitamos determinar la matriz inversa y nada más, la matriz inversa y la matriz básica. Ahora, lo único que hacemos es operaciones, una vez que hemos determinado esta matriz inversa. Pero hay algo más que nos está faltando. ¿Qué es lo que nos está faltando? El CB. ¿Qué es el CB? Es un vector fila que contiene a los coeficientes de la función objetivo, pero de las variables que son parte de la decisión. Entonces, ¿cuáles son esos coeficientes que son parte de la decisión? Ahí está. Miren, en el orden en que están aquí. X1, H2 y X3. ¿Cuál es el coeficiente de X1? En C. Aquí estoy mirando, por favor. 65. Ahí va a aparecer 65. ¿Cuál es el coeficiente o la ganancia de H2? Es la variable de holgura. Si es una variable de holgura, su ganancia es 0. X3 es la otra variable que es parte del conjunto solución. ¿Cuál es su coeficiente? 89. Entonces, miren, va a aparecer CB con los coeficientes 65 para X1, 0 para la variable de holgura 2 y 89 para la variable de holgura 3. No se olviden, CB, en el mismo orden que está constituido el conjunto solución, o como es en el mismo orden que está constituida la matriz básica, aquí fíjense, X1, H2, X3, constituimos el vector CB, quiere decir las ganancias, el vector fila de las ganancias, pero de las variables básicas. Las variables básicas son las que son parte de la solución. Bien, entonces ahora solamente hacemos operaciones. Solamente hacemos operaciones, ¿qué significa? Significa que vamos a utilizar estas formulitas que están en la última fila de la tabla simple. ¿Cuál es la primera que voy a encontrar? Esta de aquí. Voy a multiplicar CB, perdón, ¿cuál es la primera que voy a encontrar? B menos 1 por B. ¿Qué es eso? Es XB, es el conjunto solución. Entonces, voy a determinar el conjunto solución. XB es el conjunto solución multiplicando la matriz inversa por el vector B. La matriz inversa ya lo tenemos, ahí está, 3 medios 0 menos 1, y B es el vector columna de los recursos, 2500, 1960, 3500, ahí está. Entonces, primero nos fijamos, esta es una matriz de 3 por 3, este es un vector columna de 3 por 1. ¿Qué quiere decir? Que el resultado, como estos internos son iguales, quiere decir que el resultado va a ser de 3 por 1. Es decir, va a ser un vector columna. Entonces, simplemente hacemos operaciones. Multiplicamos esta fila por esta columna. 3 medios por 2500, más 0 por 1960, más menos 1 por 3500. Ahí va a salir el primer resultado. Ahí está, es 250. Luego, la segunda fila por la columna, 3500 por menos 1 medio, más 1 por 1960, más 0 por 3500. Ahí está el resultado, son 710.
Última fila por la columna, menos 1 por 2.500, 0 por 1.960, 1 por 3.500. Resultado, 1.000. Ahí está, ¿ya? Entonces, este vector fila que tenemos aquí es el conjunto solución, es XB. Quiere decir que el valor de X1 es 250. ¿De dónde estoy sacando X1? Miren por favor aquí, en el enunciado. XB es el conjunto solución. Quiere decir que el primer término que encontremos del conjunto solución corresponde a X1. El segundo término es una variable de holgura, por tanto va a ser H2. Y el tercer término en este caso es también la variable de decisión X2. Muy bien. Pues ya tenemos el conjunto solución. En este caso son 250 unidades del producto tipo 1, 1000 unidades del producto tipo 3 y 710 unidades de recursos sobrantes en el departamento 2. Eso sería, pero lo vamos a ver más adelante en la interpretación. Una vez que tengo ya el conjunto solución, ahora lo que voy a hacer es encontrar la máxima ganancia. ¿Cómo? También esta fórmula está en el cuadrito, lo vamos a compartir. Aquí está, miren. Es CB por B menos 1 por B. B menos 1 por B, esto de aquí, recuerden que es XB. Entonces, directamente multiplicamos CB por XB. Multiplicando CB por XB, vamos a encontrar la máxima ganancia. CB, ¿qué es CB? CB es 65,089, es un vector fila, ahí está. ¿Y qué es B menos 1 por B? Es XB. ¿Y dónde está XB? Y está aquí arriba. Es 250, 710 y 1000. Esto es de 1 por 3 y esto es de 3 por 1. Quiere decir que los internos son iguales y lo que vamos a tener como resultado es 1 por 1, un escalar. Hacemos operaciones. 65 por 250 más 0 por 710 más 89 por 1000. Al final tenemos el resultado. Esa es la máxima ganancia. ¿Cuánto es la máxima ganancia? 105.250. Y eso es dinero. Lo estoy anotando ahí. Muy bien. Una vez que hemos determinado eso, fíjense, voy a volver al cuadrito. Ingeniero, disculpe. Adelante. H2 no debería ser 80. H2. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, pero? Dígame. Porque ¿Por qué debería en ser? C, ¿dónde notamos? En C no era X1 65, H2 80 y X3 89. A ver, Está lo que pasa es bien, que, señora. mire, señorita, para la que me preguntó, el Bien. vector C son las ganancias de las variables X1, X2 y X3, de las variables de decisión. ¿Cuáles son? 65, 80, 89. Hasta ahí está perfecto, ¿verdad? Ya. Pero este de aquí no es C, es CB. ¿Qué es CB? Es el vector fila que contiene las ganancias de las variables que son parte de la solución, es decir, de las variables básicas. Por eso es esta B. Quiere decir ganancias de las variables básicas. ¿Y cuáles son las variables básicas? X1, H2 y X3. Entonces, ¿cuál es la ganancia de X1? Aquí está, usted bien lo ha dicho, 65. ¿Cuál es la ganancia de H2? H2 es una variable de holgura. 0. Todas las variables de holgura no representan costo ni representan ganancia. Su valor en términos de dinero siempre es 0. De ahí sale eso. Ya. ¿Y cuál es la ganancia de X3? 89. ¿De dónde salió eso? Aquí está. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos la máxima ganancia, que es de 105.250. Ahora, ¿qué es lo que hemos determinado? Miren, ya tenemos esto de aquí. Esta parte ya tenemos. Esto también ya lo tenemos, que es XB.
La máxima ganancia también ya lo tenemos, ahorita acabamos de determinar, 105.250, eso nos salió aquí. Aquí nos salió 250, 710 mil. Ahora, ¿qué voy a calcular? Este de aquí, luego este de aquí, luego este de aquí. Ya tengo todo esto, ya tengo 3, me faltan estos otros 3. Entonces empecemos por este de aquí, que es el más sencillo. Dice, multiplique CB por la matriz inversa. Entonces voy a multiplicar CB por la matriz inversa. Ahí está. ¿Qué es CB? Ya lo tengo aquí, es 65,089, es un vector fila. ¿Y qué es B menos 1? Es la matriz inversa de la matriz básica. Aquí está. Entonces, simplemente hacemos operaciones. ¿Sí? Hacer operaciones quiere decir, 1 por 3. 3 por 3 integrales quiere decir que el resultado va a ser 1 por 3. Es decir, va a ser un vector fila. Hacemos operaciones. Esta fila por esta columna. 65 por 3 medios, más 0 por menos 1 medio, más 89 por menos 1. Ahí va a aparecer un número. Creo que de nuevo su internet del INGE está. Hola, señorita, ¿me escuchan? Sí, Inge. Sí, Sí. ingeniero, lo Ingeniero. escucho. Ya no, el problema no es mi internet, el problema es el Zoom. Estoy trabajando con ese. Ya me salió un mensaje que el 26 de julio se venció mi licencia y ya no me di cuenta. Peor que la anterior semana no di clases, pues no me di cuenta para nada. A ver, por favor, aguántenme esta clase más. No puedo suspender a la clase, ya una semana estuve fuera. Por favor, ¿me están escuchando? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, lo escuchamos. Recording in progress. Ya. A ver, ojalá que pueda terminar esta clase. Bien. Les estaba diciendo que lo que ahora necesitamos es determinar, voy a volver un poquito para atrás, necesitamos determinar, ya tenemos estas dos últimas columnas, tenemos la matriz inversa, ahora necesitamos determinar estas tres, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. ¿Qué va a aparecer aquí? Van a aparecer los coeficientes de la variable de holgura, aquí van a aparecer los coeficientes de las variables de decisión y aquí va a aparecer un vector de la variable no básica. Cuando llegue el momento lo explico. Entonces, calculemos este de aquí. CB por B menos 1. ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, CB por B menos 1. ¿Qué es CB? Son las ganancias de las variables que son parte de la solución. 65,089. ¿Qué es B menos 1? Es la matriz inversa que ya lo determinamos. Entonces, solo hacemos operaciones. Tenemos una matriz, perdón, un vector de 1 por 3, una matriz de 3 por 3, internos son iguales, por tanto vamos a tener 1 por 3 como resultado, un vector fila. Operaciones de fila por columna. 65 por 3 medios, más 0 por menos 1 medio, más 89 por menos 1. Y ahí tenemos el primer valor, que nos da 17 medios. Fila por segunda columna, 65 por 0, 0 por 1, 89 por 0. El resultado va a ser 0. Fila por columna, 65 por menos 1, 0 por 0, 89 por 1. Resultado 24. Listo. Fíjense, ¿qué es lo que tengo? Tengo un vector fila. Este vector fila son los coeficientes de las variables de holgura. Volvemos para atrás un minutito. Ahí está. Esto es lo que acabamos de determinar. Miren, por favor. Entonces, el primer numerito es el coeficiente de H1. El segundo es el valor de H2. Y el tercero es de H3. Sin embargo, estos se llaman precios sombra. Hoy no voy a decir que es un precio sombra porque no corresponde. Cuando llegue el momento lo voy a explicar. Pero esos son los precios sombra.
Muy bien, entonces ya tenemos esto de aquí. Fíjense que es un vector fila. Este era un vector columna, esto es un escalar y esta es una matriz. Ahora voy a calcular esto de aquí. Aprovechando ya que tengo esto, CB por B menos 1, aquí está CB por B menos 1. Voy a multiplicar por A, que es un vector columna, y le voy a restar un escalar que es C. ¿De dónde viene este J? J quiere decir variable que no es parte de la solución. Si nos vamos a nuestro problema, a ver, lo he puesto de rojo, miren, CB por B menos 1 por A sub J menos C sub J. ¿Qué es A sub J y qué es C sub J? El A sub J lo tengo que sacar de esta matriz A. Por favor, miren acá. ¿Y qué es? Es un vector columna, pero de la variable no básica. ¿Cuál es la variable no básica en este vector, en esta matriz A? Es X2. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Por qué? porque no entra en el el conjunto conjunto solución. Gracias, señorita. Porque no está en el conjunto solución, por eso es una matriz no básica. Y esa matriz no básica que es X2 tiene también su ganancia. Aquí está, miren por favor, es 80. Por tanto, este A sub J es este vector 2, 3, 5. Y este escalar C sub J es esta ganancia 80. ¿Por qué? Porque es la ganancia de la variable no básica. Primero voy a anotar ahí, ¿qué es J? J es la jésima variable no básica. Para nosotros la jésima variable no básica es X2, H1 y H3. X2 entre las variables de decisión porque no está aquí. Y H esas son las variables no básicas. Ojo. Básicas son las que están en el conjunto solución. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer operaciones. Recuerden que C por B menos 1 ya lo resolví. El resultado es este vector fila. ¿Puedo utilizar directamente eso o puedo volver a utilizar esto? Depende de la destreza de cada uno, ¿no? Entonces, yo lo voy a plantear directamente este resultado. ¿Por qué? CB por B menos 1, aquí está en un cuadrito, es todo esto y su resultado es esto. Les decía que puedo plantear esto y hacer operaciones, pero voy a perder el tiempo. Entonces, aquí tratamos siempre de ganar tiempo, peor en el examen. Entonces, todo esto es esto de aquí. 17 medios, 0,24. Todo esto de acá. ¿Qué es A sub J? Es el vector columna de la variable X2. ¿Cuál es el vector columna de la variable X2? Aquí está, 2, 3, 5. Lo estoy poniendo de rojito, 2, 3, 5. Menos la ganancia de la variable no básica. ¿Cuál es la ganancia de la variable no básica? 80. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Operaciones, simplemente. Primero multiplico esto, 1 por 3 por 1. El resultado va a ser 1 por 1. Un escalar. 17 medios por 2 más 0 por 3 más 24 por 5. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? $137. $137 menos 80. Sí, está bien. 137 menos 80, 57. ¿Pero qué es ese 57? Fíjense, lo que acabo de encontrar es el resultado de esta operación. Miren acá. Pero
es simplemente el coeficiente de ¿quién? Miren, de x2. ¿Por qué de x2? Porque esa es la variable no básica. Es la única variable no básica. ¿Listo? Entonces, ya tengo ese valor. Fíjense, ya tengo estos 4, estos 5. Me falta solamente este de aquí. Este que están viendo acá. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer simplemente operaciones. Hay que multiplicar la matriz inversa por el A sub J que ya lo determiné hace rato. Entonces me voy allá. Ahí está. B menos 1 por A sub J. ¿Qué es B menos 1? Es la matriz inversa. ¿Y qué es A sub J? Es el vector columna de la variable no básica, en este caso x2. Aquí está, 2, 3, 5, lo repito. 3 por 3, 3 por 1. El resultado va a ser un vector columna de 3 por 1. 3 filas, una columna. Ahí está. Hacemos operaciones. 3 medios por 2 más 0 por 3 más 1 por 5. Resultado, menos 2. Menos 1 medio por 2 más 1 por 3 más 0 por 5. 2. Menos 1 por 2, 0 por 3, 1 por 5, 3. Ya está. El vector columna. Muy bien. ¿Qué me falta? No me falta nada. Simplemente hacer el cuadro. Ahí está el cuadro. Por favor. Voy a poner en modo de presentación para que ustedes puedan ver. Estoy reproduciendo y voy a explicar, ¿ya? Muy bien. Como ya hemos hecho todas las operaciones, ahora lo único que queda, espera un minutito, ya, ahí está. La última tabla, ¿sí? Siempre tenemos la tabla, la primera columna mezcla, la última solución. La primera fila es para la ecuación Z. Ahora nos preguntamos, ¿qué variables entran en XB? El conjunto solución en el orden que está presentado ahí. X1, H2, X3. Muy bien. Ahora, primero las variables de decisión. Tenemos 3 variables de decisión. X1, X2, X3. Tenemos 3 restricciones, quiere decir que hay 3 variables de holgura. H1, H2, H3. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es todo lo que hemos calculado lo vamos acomodando en el cuadro tal cual dice el formato. ¿Por dónde empezamos? Siempre empezamos por el primer cálculo, conjunto solución. 250 para X1. 710 para H2. 1000 para X3. ¿Listo? Eso es XB. Es el conjunto solución final que nos da además la solución óptima. Enseguida lo vamos a verificar. ¿Cuál es la máxima ganancia? 105.250. Lo anotamos. Listo. Ya está. Debajo de las variables de holgura, ¿qué tenemos? Un vector fila. Van a mirar ustedes el cuadrito. Dios. Ahí está. Un vector fila, matriz inversa, todos los cálculos que hemos hecho. Lo voy a ir acomodando enseguida. Bien. La matriz inversa fue lo primero que encontramos. 3 medios para H1. 0 menos 1. Menos 1 medio. 1.
0 y en la última fila, -1, 0 y el 1. ¿Qué es lo que he hecho? Debajo de las variables de holgura he colocado la matriz inversa. Es parte de la última tabla. Muy bien. Ahora, los coeficientes de la variable de holgura los hemos determinado a través del producto CB por B menos 1. Entonces, fíjense el valor. 17 medios es para H1, 0 para H2 y 24 para H3. Y esta parte, casi una mitad está completa. Muy bien. El producto CB por B menos 1 a su J menos su J me da solamente como resultado un escalar 57. ¿Pero para quién? Para la variable no básica. ¿Cuál es la variable no básica? Es X2. Entonces, ese valor coloco ahí, 57. Fíjense, toda una operación bastante larga para encontrar un solo dato, un escalar. Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a calcular? Perdón, ¿qué más voy a acomodar? En esa parte, debajo de las variables de decisión, tengo como resultado un vector columna, pero ¿para quién? Para la variable de holgura, perdón, para la variable no básica. En este caso es X2. El resultado es -2, 2 y 3. ¿Listo? Todo lo que he calculado ya está en la tabla. Pero la tabla está inconclusa. Pero, ¿qué es lo que falta ahí? Esto ya lo hemos visto de alguna manera antes. Nos fijamos todas las variables que son parte de la solución. Por ejemplo, X1. X1 interceptamos con X1 en la columna. Interceptando X1 con X1 pongo el valor 1. Y todos los demás en esa columna van a ser valor 0. Hago lo mismo para X3. Pero antes repito de X1. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hasta ahí van a llegar con todo lo que han hecho los cálculos. Lo demás se llena de acuerdo al criterio. Nos fijamos. ¿Qué variables son parte de la solución? X1, X3 y H2. Entonces, nos fijamos. X1 es la primera variable. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la intersección de fila y columna de X1. Entonces, esa intersección tiene que ser igual a 1 y todos los demás tienen que ser 0. Lo mismo para variable X3. Buscamos la intersección de X3 en fila y en columna. Esa intersección, su valor es 1 y todo lo demás es 0. Muy bien. Estoy inclusive cambiando de color para que ustedes puedan identificar. Pero miren algo más interesante. ¿Qué otra variable es parte de la decisión? ¿O cuál es la otra variable básica? H2. Intercepten H2 con H2. Y el valor es 1 y todo lo demás es 0. Salió automáticamente esa columna. ¿Por qué? Porque está en la última tabla. Ya está resuelto. Lo único que falta ahora es tomar la decisión. Por favor, necesito que aquí, ¿hay alguna consulta hasta aquí, por favor? Enseguida les voy a dar unos segunditos para que les saquen ¿cómo se llama? El screen o la foto. Ingeniero.
En este Ya. tipo Primero, de por ciclos, favor, antes de cualquier pregunta, sáquenle, tras que desaparezca la línea, una foto, ¿ya? Sáquenle la foto. Ya, listo. Ahora, bien. Yo sé que ya no lo están viendo el cuadro, pero traté de mostrarlo en varias oportunidades. Voy a volverlo a mostrar enseguida, pero quisiera hacer una aclaración previamente, ¿ya? Todas las variables que son parte del conjunto solución, es decir, que aparecen en la solución final de la solución óptima, necesariamente la intersección de fila y columna tiene que tener un valor igual a la unidad. Recuerden que en el método simplex hemos estado practicando eso. Y automáticamente todos los demás valores, arriba y abajo, aparecen con el valor 0. En este caso, en este ejemplo, x1 es parte de la solución, por tanto es una variable básica. ¿Cuál es la otra variable que es parte de la solución? x3. Y la otra es h2. Entonces se van a fijar en la intersección de x1 con x1, el valor es 1 y todos los demás son 0. En la intersección de x3 con x3, si miran el lápiz, la intersección es 1 y todo lo demás es 0. En la intersección de h2 con h2, el valor es 1 y todo lo demás es 0. De esa forma completamos ¿cómo se llama? La tabla simplex final. Voy a volver a reproducir para que lo puedan mirar, sé que no lo han visto. Ahí está, ahí lo pueden ver, ¿ya? Muy bien. Ahora fíjense, ahora la pregunta sería, ¿esa es la solución óptima del problema? La respuesta es muy sencilla, sí. ¿Por qué? Nos fijamos en la ecuación z, miren por favor el cursor, todos los valores son ceros o positivos. Por tanto, esta es una solución óptima. Si esta no fuera la solución óptima, aquí tendría que haber salido algún valor negativo, lo cual es poco probable que salga, obviamente, si es que hemos hecho bien el procedimiento y todo está en orden, ¿ya? Entonces, esta es la solución óptima porque todos estos coeficientes tienen valor 0 o tienen signos positivos. Pero nosotros podemos hacer la prueba. ¿Cómo podemos hacer la prueba? Utilizando esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, CB por B menos 1 y esta ecuación de acá. Si nosotros miramos el resultado de CB por B menos 1, todos son positivos. Entonces quiere decir que se cumple una condición. Si miramos en esta otra ecuación, los resultados, en todo caso aquí va a ser un solo resultado, va a ser un escalar, el valor es positivo. Entonces, ya desde que encontré este valor y me dieron positivos, quiere decir que la solución va a ser casi, bueno, definitivamente va a ser óptima. Entonces, se puede hacer esa prueba y eso yo no lo puedo compartir en este momento porque no lo abrí, pero cuando expliqué la parte teórica, yo mostré cómo se debería o se podía hacer la prueba para saber si una solución es o no es óptima. Muy bien, entonces, con eso está resuelto el problema y lo único que falta aquí es escribir la decisión. ¿Cuál es la decisión? Por favor, lo voy a escribir ahí. Es la solución óptima, ya les dije, porque todos son positivos o son 0. Ahí estaba mostrando un poco, fíjense, cómo uno se da cuenta si esta es la solución óptima antes de construir el cuadrito, de que los resultados de esta ecuación y de esta siempre tienen que darme positivo. Ahí, por favor, miren los signos.
¿no? Y aquí también miren el sí. Entonces, sabiendo que esos ya son positivos, entonces automáticamente esta es la solución óptima. No hay forma de que no sea la solución óptima, porque al final eso es lo que estamos buscando. Pero algún profesor podría hacerles alguna trampa, digamos, ¿no? Ponerles aquí un conjunto de solución que no sea la solución óptima. Bueno, en todo caso eso ya es, a ver qué diríamos, eso es una exageración, digamos, ¿no? Porque se supone que este método es para encontrar la solución óptima del problema de manera simplificada. Yo recuerdo que alguna vez, cuando yo era estudiante, me pusieron un ejemplo, un ejercicio de estos, pero no me pusieron el conjunto solución acá. Me pusieron otro conjunto que no era el óptimo. Y cuando yo llegué a resolver el ejercicio, me volvía loco porque no me salían valores negativos, pues, ¿no? Pero yo omití esta parte de la verificación. Entonces es importante, digamos, que cuando uno ya va desarrollando esto, vaya haciendo la verificación. Si aquí le va saliendo algún negativo, pues o hay un error, o definitivamente la tabla que le han dado no es el conjunto solución. Pero, como les dije, no sería lógico de que tengan que preguntarme algo que no va a tener relación con el método. El método siempre revisado es para encontrar la solución óptima del problema de manera simplificada. Bien, nuevamente, por favor, para que le saquen ya sus fotos con estas cositas, voy a reproducir. Ahí pueden sacarle la foto, por favor. Muy bien. Listo. Ahora lo único que falta es anotar la decisión del problema. Decisión. ¿De dónde va a salir la decisión del problema? De la última tablita, pues, ¿no? X1, 200 unidades del producto tipo 1. X2, 0 unidades del producto tipo 2, porque no es parte de la solución. Recuerden que esa es una variable no básica. Como no aparece en la solución, su valor es 0. X3 aparece en el conjunto solución, por tanto, son 1000 unidades del producto tipo 3. H1 no aparece, por tanto, 0 unidades de recursos sobrantes en el departamento 1. H2, 710, quiere decir 0 unidades 710 unidades del recurso, 710 unidades sobrantes en el departamento 2. Y finalmente, H3 no aparece en la solución, por tanto, 0 unidades del recurso sobrante en el departamento 3. ¿Cuál es la máxima ganancia? 105.250 pesos. La compañía deberá producir 250 unidades del producto 1 y 1000 unidades del producto 3 para obtener la máxima ganancia de pesos 105.250. Solo existen 710 unidades de recursos sobrantes en el departamento 2. Listo, el problema está terminado. Muy bien. Voy a volver aquí atrás, que es lo importante. Bien. ¿Qué preguntas tienen acá, por favor? Sé que no lo están viendo todo, pero ¿qué preguntas tienen? Ingeniero, o sea que entonces lo del conjunto solución, que sería X1, H2 y X3, llegarían a formar como una matriz identidad, ¿no? En el cuadro, si lo juntáramos. ¿En el cuadro? ¿Por qué, señorita? ¿Una matriz de identidad? ¿Por dónde? Aquí en la última tabla no aparece la matriz de identidad. La matriz de identidad aparece, lo voy a mostrar un ratito, aparece cuando elaboramos la primera tabla. Ahí está. Ahí está, miren. Cuando elaboramos la primera tabla, la tabla inicial en el método simplex, la matriz de identidad aparece aquí. Pero en la primera tabla, en la que empezamos con el método simple,
Después de eso, en la medida que vamos haciendo operaciones, vamos sacando las variables no básicas para introducir en la solución las variables básicas, desaparece la matriz de identidad. Claro, yo me refería a cuando ya estamos en la última tabla, X1 siempre va a valer 1 y todo lo demás 0. Bueno, la intersección. Ya, sí, ya lo entiendo, sí. Si en el conjunto solución están las variables X1, H2 y X3, quiere decir que en la tabla las intersecciones de X1 con su correspondiente X1, H2 con su correspondiente H2, X3 con su correspondiente H3, los valores siempre van a ser 1 y todos los demás van a ser 0. Recuerden que esto yo en algún momento cuando estábamos practicando el método simplex se los mostré y lo vimos varias veces. Dijimos, cada vez que una variable es parte de la solución, ahí aparece 0, 0 y en la intersección aparece el 1. Ese es el objeto del método simplex, de las iteraciones. Pero no es matriz de identidad, esa es la diferencia, ¿ya? Una matriz de identidad es como esta de aquí, esta que estoy señalando acá. Que en la diagonal principal todos son 1. Lo que usted me estaba preguntando es que en las variables que son parte del problema interceptadas con sus mismas variables, el valor siempre es 1, ¿correcto? Y todos los demás es 0. ¿Alguna otra pregunta? En este tipo de ejercicios siempre nos va a pedir encontrar la tabla final, toda la tabla final. El objeto, hijo, de este método, el fin del método simple revisado es ese. Proveerte el conjunto solución, en otras palabras, la tabla final. A menos que por ahí haya una maldad del docente, como es lo que yo te expliqué hace un momento, ¿no? Cuando yo era estudiante, me sacaron eso y casi me vuelvo loco porque yo pues suponía que cuando era estudiante, suponía que siempre me daban la tabla simplex final, el conjunto solución. Pero el profesor dijo, bueno, voy a probar sus conocimientos teóricos y no nos dio el conjunto solución, sino otro conjunto anterior al conjunto solución final. Por tanto, en uno de estos apareció un valor negativo, en uno de estos de acá, ¿ya? O en este de acá. Entonces, quiere decir de que en ese caso el conjunto solución no es el óptimo, nada más quiere decir eso. Pero no tiene razón de ser. Lo que quiero que entiendan es que por eso dije, puede ser una maldad del profesor para hacerlo pensar un poquito. En todo caso, el objetivo de este método es encontrar la solución óptima del problema. Ese es el objetivo. Por tanto, todos tendrían que ser positivos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ninguna. Recuerden que hoy tenemos taller y va a ser vía Classroom. Por favor, cuando el taller lo van a poder abrir a la hora que está señalado, pero antes de resolver el taller, por favor, no se olviden leer las instrucciones, ¿ya? Voy a dar un tiempo, voy a dar el tiempo necesario para resolver el taller y voy a adicionar unos 5 minutos más. ¿Para qué son esos 5 minutos más? Para que no estén con el problema de que algunos hacen hasta el filo y después quieren enviar y no lo pueden enviar o el sistema ya se lo rechaza. O sea, se los acepta, pero le pone una nota cuando me llega, ¿no? Me dice, enviado fuera de plazo, enviado fuera de plazo, enviado fuera de plazo. Si está enviado fuera de plazo, no se revisa el trabajo. Entonces, por favor, es preferible perder unos cuantos puntitos a exagerar y llegar hasta el límite. Estoy aclarando que yo voy a dar 5 minutos adicionales al tiempo normal. Entonces, por favor, después no quisiera que me estén mandando por WhatsApp, contándome historias y todo lo demás, ¿ya? Y es posible que no les dé 5, les dé 10 minutos más del tiempo normal, para evitar todos esos contratiempos. Pero ustedes tienen que ser conscientes de que no pueden darse el tiempo hasta el límite y después querer enviar.
Ustedes tienen que ser conscientes. Saben que 10 minutos antes ya tienen que cerrar y tienen que estar enviando sus trabajos. Muy bien. Entonces, esta noche es el primer taller. Y es sobre el tema 1. El jueves es el segundo taller, ¿no es cierto? Y es sobre el tema 2. Y ya el día sábado entramos al examen. ¿Alguna otra pregunta? El día sábado, sí, el examen. ¿Me están escuchando todavía o me fui nuevamente? Sí, lo escuchamos. Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ninguna ¿Listo? pregunta. Sí, adelante. No, ingeniero, ninguna pregunta, todo claro. Gracias. Ok, muy bien, gracias. Entonces terminamos la clase. Voy a empezar en unos 5 minutos mi clase de, ¿cómo se llama? De estadística 2, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Recording stopped.